Nunca pensé que vería mi reflejo moverse sin mí. Era casi medianoche cuando escuché el primer golpe suave, insistente, como alguien llamando desde mi propia casa. Al principio pensé que era el viento, pero algo en la forma en la que golpeaba la ventana no era normal. Me levanté arrastrando los pies con un frío extraño recorriendo mi espalda. Cuando llegué a la ventana del salón, allí estaba. Una figura oscura sin rasgos, solo una silueta que parecía absorber la luz misma. Intenté encender la lámpara, pero mis manos temblaban demasiado. La sombra no parpadeó, no respiró, solo permaneció esperando. Un segundo golpe, esta vez dentro de la casa. El corazón me explotaba en el pecho. Respiré hondo y susurré: ¿Quién eres? Nadie respondió. Solo el eco de mi propia voz y un frío que subía por mi columna como dedos invisibles. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido del piso sonaba como pasos acercándose. Me levanté a revisar la casa una y otra vez, pero no había nada. Solo la sensación de ser observado. A la mañana siguiente la ventana del salón estaba cubierta de una especie de escarcha negra, como si la sombra hubiera dejado una marca. Intenté convencerme. ¿Solo fue un sueño? Pero dentro de mí sabía que no era así. Después de aquello pasé unas semanas tranquilo, dándole vueltas a la cabeza y pensando si acudir a un médico y explicarle lo sucedido anteriormente. Quizás un tratamiento contra el estrés fuera la solución. Mucho trabajo últimamente me tenía cansado y durmiendo pocas horas, así que no le di importancia y continué mi vida. Las marcas en la ventana habían desaparecido, así que aunque hubiera querido demostrar algo, simplemente me hubieran tomado por un loco. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Otra medianoche de un martes cualquiera me encontraba solo en mi habitación. La casa estaba completamente silenciosa, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Me acomodé en la cama, esperando una noche tranquila, pero algo en el aire me hizo sentir observado. Un escalofrío recorrió mi espalda de nuevo y los pelos de mis brazos se erizaron sin razón aparente. Y entonces en aquel momento un cristal se quebró. Miré hacia la ventana. La sombra había regresado, más intensa, más cercana. Su contorno parecía sonreír, un gesto inhumano que me congeló la sangre. Retrocedí hacia la pared buscando una salida, pero la sombra parecía replicar cada movimiento mío, rodeándome sin motivo aparente. Retrocedí hacia la pared buscando una salida, pero la sombra parecía replicar cada movimiento mío, rodeándome sin moverse realmente. Cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia, y cada reflejo me mostraba formas imposibles. Me quedé congelado. No había nadie más en la habitación, pero el susurro era real, y el frío me calaba hasta los huesos. Miré el espejo frente a mi cama y la sombra estaba detrás de mí. Se deformaba, se estiraba, como si desafiara la realidad misma. Intenté gritar, pero mi voz murió en mi garganta. La sombra avanzó lentamente deslizándose sin hacer ruido, sincronizada con mi pánico. Cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Cada respiración era un riesgo. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar. Me giré bruscamente, pero no había nada, solo la sombra, más cerca, flotando en la penumbra como un espectro invisible. Parecía rodearme desde todos lados, en los reflejos, en las esquinas, en cada sombra proyectada por los muebles. El frío me atravesaba y el sudor frío me recorría la frente. Sabía que cualquier intento de moverme sería inútil. La sombra no estaba solo afuera, estaba dentro de mí acechando cada pensamiento. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo no respondía. La sombra avanzaba cada vez más rápido, deformando la realidad alrededor mío. Cada sombra parecía moverse. Cada reflejo me mostraba una versión más oscura de mí mismo. Sabía que no había escapatoria. No importaba dónde me escondiera, la sombra siempre estaría allí. Finalmente desapareció de nuevo. El silencio volvió, pero mi miedo quedó grabado en mi mente, como una marca invisible. La sombra no es solo una visión, es un vigilante que espera pacientemente, que observa y que algún día volverá.
Después de otro tiempo sin perturbaciones, me acostumbré a vivir así, sabiendo que cada cierto tiempo este ser vendría a verme como una migraña de aura crónica. Así que pasado unas semanas me volvió a suceder. Esta vez fue un sábado por la noche. Sabía que volvería. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Cada segundo se alargaba como si la habitación misma respirara, conteniendo algo que estaba a punto de estallar. Me senté en la cama, temblando, con las manos sudadas, tratando de racionalizarlo. No puede estar aquí, no puede, me decía a mí mismo. Pero entonces el aire cambió, se volvió más denso, pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. El frío ya no era solo físico, era un frío que te atraviesa, que te paraliza y te deja indefenso. Intenté moverme, y mis piernas respondieron lentamente, como si estuvieran atrapadas en barro invisible. Un susurro apenas audible empezó a rodearme. Al principio no entendía las palabras, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. No puedes escapar. Nunca. Mi respiración se volvió irregular. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, mezclándose con un leve crujido, como si algo caminara despacio alrededor de la habitación. Miré hacia la ventana. Estaba vacía. Miré el espejo, también vacío, pero algo en el reflejo del cristal me hizo congelarme. No era mi sombra la que se movía. Sentí un toque helado en mi hombro. Giré la cabeza de golpe. Nada, solo la oscuridad. Pero mi piel sabía que algo estaba pasando allí. Y luego lo escuché. Un susurro más cerca, casi dentro de mi cabeza. Ya estás conmigo. El miedo se volvió un peso tangible. Cerré los ojos y respiré con fuerza, intentando convencerme de que todo era producto del pánico. Pero cuando los abrí, la sombra estaba al lado de la cama. No la vi moverse, simplemente apareció, como si hubiera surgido de la misma oscuridad. Su contorno era humano, pero su cabeza giraba de manera imposible, observándome con unos ojos que no eran ojos, solo pozos negros que absorbían toda la luz. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. Cada palabra se atoraba, cada intento de movimiento parecía inútil. La sombra empezó a estirarse hacia mí, deslizándose por toda la habitación, deformando todo a su alrededor. Las paredes parecían inclinarse, los muebles crujían, los reflejos en los espejos se multiplicaban. Intenté levantarme de la cama, y mis pies se negaron a moverse. Mis manos temblaban mientras intentaba aferrarme a la sábana, como si aferrarse a algo pudiera mantenerme en el mundo real. La sombra estaba más cerca, y cada respiración suya era como un cuchillo frío rozando mi piel. De repente la luz de la luna que entraba por la ventana cambió, y por un instante la sombra se hizo completamente sólida. Pude ver su rostro por primera vez, y lo que debía ser un rostro, un vacío negro con bocas que se abrían y cerraban, emitiendo un susurro que no podía comprender, un sonido que retumbaba dentro de mi cabeza. Sentí que el aire se volvía irrespirable, que algo estaba intentando arrastrarme fuera de mi propio cuerpo. Todo mi cuerpo gritaba por escapar, pero estaba atrapado. La sombra se inclinó sobre mí, y escuché el último susurro, más claro que nunca, directamente en mi oído. Nunca estarás solo. Entonces sentí un tirón violentísimo, como si algo invisible me hubiera arrancado de la cama. La habitación giró, la oscuridad me envolvió por completo y escuché risas. Risas que no eran humanas, que se mezclaban con el sonido de cristal rompiéndose y el tic-tac del reloj, acelerándose, como si el tiempo se hubiera roto. Cuando abrí los ojos estaba solo. La habitación parecía normal, pero sabía que no lo era. Mi corazón aún golpeaba con fuerza. Todo estaba en silencio, hasta que me giré hacia la ventana. Y allí estaba él otra vez. La sombra me miraba desde afuera, pero esta vez sonreía con todos sus vacíos abiertos, y por primera vez parecía que sabía todo lo que yo sabía. No era un reflejo, no era mi imaginación. La sombra había esperado, y ahora sabía que no había lugar seguro en ningún sitio, ni en la noche, ni en la luz del día, ni dentro de mi propia mente. Y entonces ahí comprendí, con un terror absoluto, que ya no podía huir, nunca podría escapar, nunca estaría solo,
porque la sombra ahora estaba dentro de mí.